La estación de monitoreo del espacio profundo Helia 7 flotaba, silenciosamente en el límite del espacio humano. Sus sensores cuánticos exploraban la oscuridad entre las estrellas. La teniente Sarah Chen, sentada ante su consola, con los ojos entrecerrados mientras filtraba el flujo interminable de radiación cósmica de fondo. Tras 3 años estacionada en este puesto avanzado, se había acostumbrado a la quietud del espacio hasta hoy. La señal atravesó el vacío como un cuchillo. Un patrón demasiado regular para ser natural, demasiado desesperado para ser ignorado. Los ojos de Sarah se abrieron de golpe cuando su interfaz neuronal resaltó la anomalía. La transmisión no se parecía a nada en la base de datos terrestre. Su frecuencia cambiaba en patrones complejos que indicaban tecnología avanzada, pero bajo la sofisticada codificación yacía algo. Control Universal del Mido. Esta es Helia 7. La voz de Sarah era firme a pesar de su corazón acelerado. Hemos detectado una transmisión no estándar. El análisis preliminar sugiere que es una señal de socorro de origen no humano. La respuesta del Comando de Defensa de la Tierra fue inmediata. Autenticar y avanzar. Teniente. Mientras Sarah procesaba la señal, los fragmentos de datos comenzaron a formarse. Imágenes de información coherente de los mapas estelares de destrucción que marcaban una ubicación en lo profundo del espacio inexplorado, y lo más importante, imágenes de las enormes naves atacantes de diseño cristalino, metódico, reduciendo ciudades enteras a cenizas. En el siglo transcurrido desde que la humanidad logró viajar más rápido que la luz, eligieron el aislamiento. Recordando las duras lecciones de su propia historia, la Tierra se había transformado en un mundo fortaleza. Su gente, mejorada por la biotecnología y endurecida por generaciones de vida en su mundo mortal de alta gravedad, había observado la galaxia desde lejos, fortaleciéndose, esperando que alguien pidiera ayuda. El almirante James Santos se presentó ante el Consejo de Defensa Terano. Sus ojos oscuros reflejaban la pantalla holográfica de la señal de socorro. Los Kart son una especie pacífica, explicó, señalando las imágenes de los elegantes seres bajo ataque. Su civilización abarca 12 sistemas, centrados en el arte, la filosofía y la investigación científica. Nunca han desarrollado capacidades militares significativas. La voz del consejero John era aguda. El dominio Nexus, Santos, respondió con una expresión sombría. Una colmena cristalina. Que se expande consumiendo otras civilizaciones. Habían estado moviéndose por ese sector del espacio durante la última década, pero nunca esperamos que atacaran a la Tierra. La cámara del consejo quedó en silencio. El único sonido era el suave zumbido de las computadoras cuánticas procesando datos. La humanidad había pasado generaciones preparándose para el primer contacto, construyendo armas que podrían destruir planetas, naves que podrían superar a la luz misma. Se habían convertido en algo más que sus ancestros, algo que el resto de la galaxia podría temer. La consejera Martínez habló primero. Su voz aumentada llevaba el peso de siglos de evolución humana. Tenemos la capacidad de intervenir. La pregunta es, ¿deberíamos? Santos enderezó el uniforme, mostrando las cicatrices de batallas libradas en simulacros de entrenamiento contra enemigos como este. La transmisión de la Tierra no estaba destinada a nosotros. Ni siquiera saben que existimos, pero la interceptamos. Vimos su súplica. Si nos alejamos ahora, ¿en qué nos convierte eso? Los miembros del Consejo intercambiaron miradas. Sus redes neuronales compartían pensamientos más rápido de lo que las palabras podían transmitir. Todos habían estudiado la historia de la Tierra, las incontables veces que las civilizaciones más fuertes habían ignorado las súplicas de la semana. Juraron ser diferentes. La flota de defensa terana está lista. Santos. Continuó. La séptima fuerza expedicionaria puede desplegarse en 6 horas. Hemos realizado simulaciones contra formas de vida cristalinas antes de conocer sus debilidades. El líder del consejo, Patol, levantó la mano. El silencio se hizo presente al instante. La humanidad se ha escondido en las sombras durante un siglo, fortaleciéndose, esperando el momento adecuado para emerger. Quizás este sea el momento. Recurrió a Santos no como conquistadores, sino como guardianes. La votación fue unánime en cuestión de horas. El astillero orbitaba Marte con actividad. La séptima fuerza expedicionaria, 500 naves tripuladas por los mejores guerreros de la humanidad, estaban preparadas para el despliegue. Sus naves eran obras de arte, negras como el espacio mismo. Incorporaban tecnología que había sido teórica cuando la humanidad alcanzó las estrellas por primera vez en la nave insignia, el Termop. El almirante Santos se quedó en el puente observando cómo se formaba su flick.
Cada nave era un testimonio del ingenio humano, impulsado por singularidades artificiales, armadas con armas que podrían destrozar el tejido del espacio-tiempo. Pero lo más importante, portaban lo mejor de hombres y mujeres de la humanidad que se habían entrenado toda su vida para este momento. Todas las naves, listas. Almirante, su exo anunció las coordenadas de salto, fijadas en el sistema natal de la Tierra. Santos asintió, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. El aislamiento de la humanidad estaba a punto de terminar, no con una diplomacia cuidadosa ni un primer contacto pacífico, sino con fuego y truenos. La galaxia estaba a punto de aprender por qué la Tierra estaba clasificada como un mundo mortal, porque su gente era considerada peligrosa. Envía 1. Último mensaje al mando. Ordenó que la séptima flota se desplegara para ayudar al pueblo de la Tierra contra fuerzas hostiles. La humanidad apoya a quienes no pueden defenderse solos. El motor cuántico se puso en marcha. La realidad se retorcía alrededor de la flota mientras se preparaban para saltar. Santos sonrió con tristeza. El dominio Nexus estaba a punto de descubrir que no eran los únicos depredadores de la galaxia. Todas las naves, salten. Demostrémosles lo que la humanidad puede hacer. 500 naves se desvanecieron en el vacío, llevando consigo la respuesta de la humanidad a un grito de ayuda. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La realidad se retorció y se hizo añicos cuando la flota terana emergió del espacio cuántico. El sistema de la Tierra Holme se extendió ante ellos como una estrella binaria que proyectaba luz púrpura y azul sobre 9 planetas, pero la belleza natural fue empañada por la guerra. Las naves cristalinas del dominio Nexus pululaban alrededor del tercer planeta como un vas furioso. El almirante Santos había mejorado la visión. Zoom sobre la escena. Sus implantes neuronales procesaban los datos tácticos. La flota del dominio era enorme. 2000 naves de diferentes tamaños. Sus agujeros cristalinos refractaban la luz estelar en patrones deslumbrantes. Eran hermosas, a su manera alienígena y completamente letales. Múltiples firmas de energía detectadas. La teniente comandante Racer informó que sus dedos bailaban sobre la interfaz holográfica. El dominio está bombardeando centros de población. Las capacidades defensivas de los KTH son mínimas. Están siendo masacrados. Santos asintió con gravedad. Formaciones de batalla. Ejecutar plan. Thunderbolt, el humano Flick, se movió con una precisión que habría parecido imposible a los observadores externos. 500 naves, cada una obra maestra de la ingeniería humana dividida en formaciones de ataque tridimensionales. Se habían entrenado para esto, ejecutando innumerables simulaciones contra tecnologías cristalinas. La voz de Sir Re tenía un tono de preocupación. Las naves del dominio no reaccionan a nuestra presencia. Son sensores, no pueden vernos. Una leve sonrisa dibujó el rostro de Santos. La tecnología de sigilo humano, desarrollada durante décadas de preparación paranoica, estaba demostrando su eficacia. La flota del dominio continuó su bombardeo sin darse cuenta de que la muerte se acercaba. Alas silenciosas. Todas las naves, armas libres. Apunten primero a sus nodos de comando y control. Mostrémosles lo que sucede cuando te aprovechas de los indefensos. Los primeros disparos se realizaron sin previo aviso. Misiles con punta cuántica atravesaron los escudos cristalinos de las naves del dominio como si no existieran. Detonando dentro de sus alas, rayos de plasma calibrados con precisión a la frecuencia resonante de las estructuras cristalinas, destrozaron escuadrones enteros de naves enemigas. La flota del dominio se tambaleó confundida. Su conciencia VIH, usada para perfeccionar la coordinación, se fragmentó repentinamente cuando las naves de comando explotaron en fragmentos cristalinos. Comenzaron a girar sus armas, cargando, pero estaban luchando contra un enemigo que no podían detectar correctamente en la superficie de KTH'. Los alienígenas supervivientes observaron con asombro cómo sus torturadores comenzaban a morir en masa. El cielo nocturno se iluminó con explosiones. Escombros cristalinos llovían como lluvias de meteoritos. Nunca habían visto una precisión militar tan devastadora. Una fuerza tan abrumadora aplicada con precisión quirúrgica. El dominio finalmente logró apuntar a algunos de las naves humanas, sus armas de energía, atacaban con poder suficiente para romper una pequeña luna, pero las naves Terán se desviaron en ángulos imposibles. Sus amortiguadores inerciales y motores cuánticos permitían maniobras que desafiaban la física convencional, donde no podían esquivar sus escudos, diseñados a la inversa a partir de estudios de agujeros negros. Horizontes de eventos absorbieron los ataques sin esfuerzo.
Múltiples naves capitales del dominio intentaban retirarse. Reza informó que intentaban alcanzar puntos de salto cuántico. Santos se inclinó hacia adelante en su silla de mando. Esta vez no, desplegaron las redes de gravedad. Chips especializados de la flota humana. Activaron su arma más celosamente custodiada, pozos de gravedad artificial que imposibilitaban viajar más rápido que la luz. Las naves del dominio se encontraron atrapadas. Sus formas cristalinas brillaban en la luz estelar binaria mientras intentaban escapar desesperadamente. Este es el almirante Santos de la flota de defensa terana. Su transmisión atravesó todas las frecuencias, traducidas a los armónicos cristalinos de la comunicación del dominio. Atacaron a una especie pacífica. Asesinaron civiles sin mostrar piedad. Ahora se enfrentan a la humanidad y les mostraremos el verdadero significado de la guerra. La respuesta llegó en tonos agudos y discordantes. La IA de la nave tradujo entidades desconocidas. ¿Te atreves a interferir con los dominios? Cosecha. Somos los depredadores máximos de esta galaxia. Tu resistencia es inútil. Depredadores máximos. La risa de Santos fue fría. Nunca antes te habías encontrado con humanos. Evolucionamos en un mundo que intentaba matarnos a diario. Sobrevivimos a eras glaciales, impactos de asteroides y nuestras propias guerras nucleares. Todo lo que somos, todo lo que hemos construido se forjó en el crisol de la Tierra. Un planeta que clasificarías como un mundo muerto. Las naves del dominio comenzaron a agruparse. Sus formas cristalinas se fusionaron en estructuras más grandes. Fue una impresionante demostración de su tecnología. Avance, pero Santos esperaba esto. Las simulaciones habían predicho tal comportamiento. Todas las naves. Ejecutar maniobra. Punto de fragmentación. Mostrarles lo que los verdaderos depredadores pueden hacer. El movimiento de la flota humana es uno. Su formación cambia como un ser vivo. Misiles con punta cuántica impactaron puntos precisos en la estructura fusionada del dominio, mientras que los rayos de gravedad crearon campos localizados de fuerza aplastante. La megaestructura cristalina comenzó a resquebrajarse. Su perfecta simetría, interrumpida por ataques cuidadosamente calculados en su pantalla de mando. Santos observó cómo se desarrollaba la batalla con fría satisfacción. El dominio nunca se había enfrentado a un enemigo como la humanidad, una especie que había pasado toda su historia luchando, adaptándose y superando probabilidades imposibles. No tenían idea de lo que habían despertado mientras la batalla se desataba en la Tierra. Presenciaron algo sin precedentes. La supuestamente invencible flota del dominio estaba siendo sistemáticamente destrozada por naves que apenas podían rastrear, usando armas que no podían comprender. Sus salvadores lucharon con una precisión y ferocidad que parecían imposibles. Su tecnología era tan avanzada que parecía magia. El mensaje a la galaxia estaba despejada. La humanidad había emergido de su aislamiento no como conquistadores ni invasores, sino como protectores. Y eran más poderosos de lo que nadie podría haber imaginado. Las secuelas de la batalla pintaron una escena etérea. Los restos cristalinos de KTH' brillaban en la luz estelar binaria, creando un campo de asteroides artificial donde una vez estuvo la poderosa flota del dominio. Pero las naves terrestres no dieron tiempo a la reflexión. Habían ganado la batalla espacial. Pero la guerra terrestre continuaba. Se detectaron múltiples fuerzas terrestres del dominio. La teniente comandante Riza informó que sus interfaces neuronales procesaban datos de sensores. Se están atrincherando en las principales ciudades utilizando poblaciones civiles como escudos. El almirante Santos se levantó de su silla de mando. Sus músculos mejorados se tensaron bajo su uniforme. Piensan, no nos arriesgaremos a bajas civiles. No conocen muy bien a los humanos. Se volvió hacia su oficial de operaciones de combate. Despliegue los caminantes fantasma en las profundidades del ELAC térmico. Tropas humanas preparadas para el despliegue terrestre. El núcleo fantasma representaba la cima de la evolución militar humana. Soldados mejorados con biotecnología de vanguardia. Y armados con armas que alteraban la física misma, su armadura servo era una segunda piel, negra como el espacio y casi tan silenciosa. La comandante Elina Bob revisó su rifle cuántico por última vez antes de dirigirse a sus tropas. Escuchen, caminantes fantasmales. El dominio cree que pueden esconderse tras los civiles. Vamos a mostrarles por qué fue un error. El equipo Alpha AK desplegará inhibidores de sigilo para cortar su comunicación con la mente colmena. TIN evacuará a los civiles a través de túneles cuánticos. Equipo Charlie,
estás conmigo, cazamos cápsulas de desembarco lanzadas desde la flota humana. Sus sistemas de sigilo los hacían prácticamente invisibles mientras perforaban la atmósfera. Las fuerzas del dominio buscaron. Sus sensores cristalinos no detectaron nada más que radiación de fondo. La primera señal de presencia humana llegó cuando escuadrones enteros de guerreros de cristal perdieron repentinamente el contacto con su mente colmena. Su perfecta coordinación se disolvió en el caos. La cápsula de Alina aterrizó silenciosamente en lo que una vez fue un centro cultural terrestre. Los sensores de su armadura pintaron un panorama táctico. Guerreros cristalinos reteniendo grupos de Kart como rehenes. Sus elegantes formas, retorcidas por el miedo, los soldados del dominio se erguían como estatuas. Sus formas facetadas reflejaban la tenue luz. El análisis del objetivo la completaba. Debilidades estructurales reportadas. Munición cuántica calibrada. Elina se movía como una sombra. Sus músculos mejorados y articulaciones de fricción cero permitían movimientos que habrían parecido imposibles. El primer guerrero del dominio se hizo añicos antes de poder reaccionar. Las balas cuánticas impactaban en puntos precisos que propagaban la destrucción a través de su forma cristalina por toda la ciudad. Escenas similares se desarrollaban. Caminantes de la costa emergían de la oscuridad. Sus armas estaban ajustadas con precisión para explotar cada debilidad en la fisiología del dominio. Donde los guerreros cristalinos intentaban fusionarse en formas más grandes. Soldados humanos desplegaron bombas de gravedad que rompieron sus enlaces moleculares. Un grupo de KTH observó con asombro cómo Elina los liberaba personalmente. Sus movimientos eran borrosos incluso para sus órganos ópticos avanzados. Uno de ellos, con las marcas de un erudito superior, habló con vacilación. Estándar universal, tú, te mueves como una sombra líquida. ¿Eres realmente un ser orgánico? El casco de Elina se retrajo, mostrando su rostro muy humano. Somos humanos. Evolucionamos en un mundo con una gravedad casi el doble de la que estás acostumbrado. Cada paso que damos aquí se siente como si estuviéramos bailando en el aire. Ella ayudó e hirió a los KTH. Se pusieron de pie. Tu gente pidió ayuda. Respondimos. Los eruditos abrieron sus ojos iridiscentes. Las historias eran ciertas sobre el mundo de la muerte. Hablan especies que se sellaron, pero ¿por qué seres tan poderosos nos ayudarían antes de que Elena pudiera responder? Su pantalla táctica se iluminó con advertencias. Una enorme forma del dominio se acercaba. Una fusión de cientos de guerreros en un cristal. Titán de línea que se alzaba sobre los edificios, su voz resonaba a través del suelo mismo, criaturas orgánicas primitivas, su interferencia no será tolerada, la cosecha debe continuar. El casco de Belina volvió a su lugar mientras empujaba a los civiles hacia el túnel cuántico. Puntos de evacuación, sáquenlos de aquí, ordenó a su equipo, luego miró hacia arriba. A la monstruosidad cristalina y sonrió tras su visor. Siempre había querido probar los nuevos juguetes. Su armadura zumbaba al activar sus sistemas más avanzados, campos cuánticos la envolvían, permitiéndole manipular el espacio-tiempo local. Se lanzó hacia arriba, sus movimientos rompiendo varias leyes de la física al enfrentarse al titán. Directamente, la entidad del dominio arremetía con apéndices cristalinos en cada golpe, portando suficiente fuerza para arrasar un edificio. Pero Alina fluía a su alrededor como agua, su cuerpo mejorado y su armadura avanzada trabajando en perfecta armonía, donde el titán intentaba predecir sus movimientos. Ella cambiaba a través de estados cuánticos que aparecían donde ella no podría estar. Se llaman a sí mismos depredadores ápice. Se burló mientras plantaste cargas cuánticas en puntos estructurales clave, pero nunca has luchado contra alguien que evolucionó para sobrevivir a adversidades imposibles. Nunca te has enfrentado a seres que convirtieron los intentos de su propio mundo por matarlos en fortalezas. Las cargas detonaron en secuencia, enviando resonancia cuántica en cascada a través de la estructura cristalina. El titán intentó compensar para redistribuir su masa, pero el ataque había sido perfectamente calculado con un sonido como el de una montaña de cristal rompiéndose. La enorme forma colapsó. Mientras el polvo se asentaba, Elina se encontraba entre los fragmentos cristalinos. Su armadura apenas arañaba. Las fuerzas restantes del dominio en la ciudad ya se retiraban. Su mente colmena, con la conciencia sacudida por la pérdida de tantos componentes, nunca se habían encontrado con enemigos que pudieran moverse. Las sombras golpean como rayos y destrozan sus formas más fuertes con tanta precisión. El erudito de la tierra se acercó a ella de nuevo. El asombro y el miedo se mezclaban en su expresión. Represión. Tu gente, no solo eres poderoso. ¿Entiendes?
Guerra a un nivel que nunca imaginamos posible. El casco de Lina se retrajo de nuevo. Su expresión seria. Lo entendemos. Porque hemos pasado toda nuestra historia luchando contra la naturaleza, unos contra otros, contra todo lo que intentó matarnos. Aprendemos a sobrevivir, luego a prosperar y luego a proteger. Eso es lo que hacen los humanos. Por encima de ellos, la flota Terran Amai mantuvo su vigilancia. Sus naves negras, una promesa a la galaxia. La humanidad había emergido del aislamiento no para conquistar, sino para defender. La era de la clandestinidad había terminado y el dominio estaba a punto de descubrir por qué la Tierra era llamada un mundo muerto. En las profundidades de los laboratorios cuánticos asegurados a bordo del Termop, la doctora Maya Patel estudió los fragmentos de cristal del dominio capturados con creciente preocupación. Su mente mejorada procesó flujos de datos de una docena de escáneres cuánticos diferentes, cada uno revelando otra capa de la verdadera naturaleza de la entidad cristalina. Almirante Santos, llamó con voz tensa. Necesita ver esto inmediatamente. El almirante llegó en minutos. Sus propias interfaces neuronales ya procesaban datos preliminares. ¿Qué ha encontrado? La DRA. Maya señaló una pantalla holográfica que mostraba la estructura molecular de los fragmentos de cristal. Estos son solo cristales vivientes, señor. Son receptores, componentes de una vasta comunicación. Red que se extiende mucho más allá de nuestro espacio conocido. El dominio no es solo un imperio, es un punto de apoyo que ella manipuló. La pantalla muestra patrones de energía que pulsan a través de la estructura cristalina. No están aquí para conquistar ni cosechar. Están preparando este sector del espacio para algo mucho peor. Estos cristales son herramientas de terraformación diseñadas para transformar sistemas enteros en algo alienígena. Antes de que Santo pudiera responder, las alarmas sonaron por toda la nave. La voz del teniente comandante reinterrumpió el comando. Canal de comando, múltiples rupturas cuánticas detectadas. Flota del dominio masiva. Al menos 5000 naves emergiendo. Santos ya estaba moviendo sus músculos mejorados, llevándolo al puente en segundos. La pantalla táctica mostró un escenario de pesadilla. El espacio alrededor de Cart Prime estaba desgarrado por brechas cuánticas mientras las naves cristalinas lo atravesaban. Estas no eran como las naves anteriores. Eran más oscuras, más angulares, diseñadas exclusivamente para la guerra. Todas las naves. Estaciones de batalla. Santos ordenó. Su voz se calmó a pesar de las probabilidades. Doctor Patel, necesito opciones. La voz de Maya llegó a través del comando. Canal rápido y enfocado. Los cristales están todos conectados en red, compartiendo una conciencia cuántica entrelazada. Si podemos interrumpir esa red, ella detuvo los cálculos corriendo. A través de su mente mejorada, necesitamos crear una cascada de resonancia cuántica, pero se necesitaría más poder del que posee toda nuestra flota. Santos observó cómo la nueva flota del dominio se acercaba a su formación perfecta e inevitable. ¿Qué pasa con las estrellas binarias? Hubo un momento de silencio mientras Maya procesaba la implicación. Sí, si podemos activar una nova controlada en la estrella más pequeña, las fluctuaciones cuánticas serían suficientes. Destruir su red, pero señor, eso significaría sacrificar nuestra posición. Los sistemas de sigilo no sobrevivirían a esos niveles de energía. Ya saben que estamos aquí. Santos respondió con gravedad. Ya no se trata de esconderse. Abrió un canal a todas las naves humanas, séptima flota. Aquí el almirante Santos. Ahora nos enfrentamos al verdadero poder del dominio. Pensaron en remodelar esta galaxia a su imagen y semejanza para prepararla para algo aún peor. Olvidaron algo que esta galaxia ya tiene: protectores. La flota humana se movió con gracia mortal. Sus naves negras formaron nuevos patrones que confundieron los algoritmos tácticos de los dominios. Santos continuó: la humanidad se ocultó de la galaxia porque recordamos nuestras guerras, nuestros errores. Construimos nuestra fuerza en secreto, no para conquistar, sino para defender. Hoy les mostramos a todos por qué la Tierra era llamada un mundo mortal. La batalla estalló con una violencia imposible. Las naves del dominio dispararon rayos cristalinos que podían cortar planetas por la mitad, pero las naves humanas se abrieron paso a través de los ataques. Sus motores cuánticos distorsionaron la realidad misma. Donde la flota cristalina intentó predecir los patrones de movimiento que encontraron. Solo Chaos. La humanidad había aprendido hace mucho tiempo que la previsibilidad significaba muerte.
La comandante Elin Volkov regresó a bordo de su nave, liderando un equipo de ataque de naves más pequeñas a través de la formación del dominio. Su misión era plantar dispositivos de resonancia cuántica en puntos precisos alrededor de la estrella binaria más pequeña. Cada aproximación era una danza con la muerte. Reflejos humanos y tecnología probada contra la perfección cristalina. Se están adaptando a nuestros sistemas de sigilo. Reza informó. Sus manos sobrevolaron los controles tácticos. Las naves del dominio están comenzando a rastrear nuestras señales. Santos asintió. Aprenden rápido. ¿Ejecutamos el protocolo Omega? En toda la flota humana, las naves comenzaron a transmitir en frecuencias que no deberían haber sido posibles, emitiendo señales cuánticas que causaron estragos en la conciencia en red de los dominios. Las naves cristalinas flaquearon. Su perfecta coordinación mostró grietas, pero la respuesta del dominio fue devastadora. Sus naves comenzaron a fusionarse formando enormes estructuras geométricas que deformaron el espacio mismo. Rayos de energía se lanzaron, finalmente encontrando su objetivo. Las naves humanas, su sigilo comprometido, recibieron impactos directos. El vacío se llenó de nubes de plasma en expansión. Dispositivos de resonancia de escombros plantados. Elena informó con voz firme a pesar del caos que esperaba la orden final. Santos miró su pantalla táctica. La flota humana había destrozado gravemente al dominio, pero lo superaban en número y maniobraban cada vez más. El enemigo estaba aprendiendo, adaptándose, volviéndose más fuerte, al igual que los humanos. Dr. Patel, ¿cuáles son nuestras posibilidades? La respuesta de Maya fue inmediata. La cascada definitivamente interrumpirá su red, pero la reacción cuántica. No puedo garantizar que ninguna nave en 3 minutos luz sobreviva. Santos sonrió con tristeza. Entonces, nos aseguraremos de que tantas naves como sea posible superen ese rango. Todas las naves ejecuten saltos cuánticos de emergencia. Ami Sinal, Comandante Volkov. Su equipo tiene 30 segundos para despejar la zona de explosión. El dominio aprovechó su ventaja. Sus superestructuras geométricas se acercaban para matar. Nunca se dieron cuenta de que era exactamente lo que la humanidad quería. Acercándolos a la estrella que estaba a punto de convertirse en su perdición. Todas las naves marcan. Los dispositivos de resonancia cuántica se activaron simultáneamente. Su efecto, amplificado por la energía masiva de la estrella, por un momento, pareció contenerse. El espacio mismo pareció contenerse. Su aliento, entonces la realidad, quebró la estrella binaria. Estalló en una cascada de energía cuántica. Su compañera más pequeña se transformó en un maelstrom de realidad. Fuerzas de deformación atraparon a la flota del dominio en sus propias formaciones geométricas. No pudieron reaccionar con la suficiente rapidez. Las resonancias cuánticas se propagaron por su conciencia en red como un virus, destrozando los cimientos de su tecnología cristalina. Desde el puente del termopozo, ahora a salvo más allá del radio de explosión, el almirante Santos observó cómo el espacio mismo se retorcía y quemaba. Las enormes superestructuras del dominio comenzaron a fragmentar sus formas geométricas perfectas, disolviéndose a medida que la cascada cuántica interrumpía sus enlaces moleculares. Era hermoso de una manera terrible, como ver una galaxia morir y renacer en el mismo momento en que la interrupción de la señal al 98%. La DRA. Pedal informó que su mente mejorada procesaba los datos de los sensores. Su red colapsaba. La mente colmena se fragmentaba. Las naves restantes del dominio, aisladas de su conciencia colectiva, comenzaron a moverse erráticamente. Algunas intentaron huir de sus formas cristalinas, que ya mostraban grietas. Otras, impulsadas por una última directiva, intentaron para continuar su ataque, pero sin su red, sin su perfecta coordinación, no eran rival para la precisión humana. Todas las naves supervivientes se formaron. Santa ordenó, terminemos esto. La flota humana se movió como depredadores. Sus naves negras atacaban desde ángulos imposibles. Lo que había comenzado como una defensa desesperada se había convertido en una operación de caza. Una a una, las naves restantes del dominio fueron aisladas y destruidas. Sus escombros cristalinos se sumaron al campo de asteroides artificiales que ahora rodeaba a KTH'-CO. La voz de Mander Alina. Volkov llegó a través del canal de comando. Los equipos de tierra reportaban en él. Dominio. Las fuerzas en la superficie se están apagando sin la red. Son solo cáscaras vacías en la Superficie de Karth Prime.
Los alienígenas supervivientes emergieron de sus refugios para presenciar algo sin precedentes. Los guerreros cristalinos que los habían aterrorizado, que parecían invencibles, yacían destrozados y sin vida. Sobre ellos, el cielo nocturno se llenó con las secuelas de la batalla hasta Brisque. Brillaban como estrellas y las oscuras siluetas de naves humanas que montaban guardia. El erudito Descartes, que había hablado con Helena, se acercó a un grupo de desembarco de caminantes fantasma. Sus ojos iridiscentes se abrieron de asombro. Hicest lo impossible. No solo los derrotaste, sino que rompiste su propia naturaleza. El casco de Helena se retrajo mientras respondía. La humanidad ha pasado toda su historia haciendo lo imposible. Es algo nuestro. El Almirante Santos S.E. encontraba En el puente del Termop, observando cómo comenzaban las operaciones de rescate y recuperación. El Dr. Patel se había unido a él en su análisis de las secuelas de la batalla, mostradas en pantallas holográficas cercanas. La cascada cuántica hizo más que simplemente derrotarlos. Explicó que revelaba algo en sus coordenadas de código base, grabadas en lo profundo de su estructura cristalina. El almirante explorador estaba preparando el sector espacial para algo mucho más grande. Santos asintió con gravedad. ¿Cuánto tiempo tenemos base en los datos? Años, tal vez décadas. Lo que sea que estuvieran preparando, viene de fuera de nuestra galaxia. El dominio era solo la vanguardia. La visión mejorada del almirante se centró en las estrellas distantes. Su expresión fue decidida. Entonces tenemos trabajo que hacer. La humanidad pasó un siglo escondida, fortaleciéndose. Ahora sabemos por qué. En los días siguientes, la galaxia se enteró del surgimiento de la humanidad de una manera que nadie podía ignorar. La historia se extendió rápidamente, como una misteriosa flota de naves negras había aparecido de la nada, como no solo habían derrotado, sino que habían destruido por completo una fuerza que parecía imparable, como estos habitantes de los mundos de la muerte lucharon con precisión y poder imposibles, pero lo más importante, aprendieron que la humanidad pretendía hacer con ese poder. Un mes después de la batalla, representantes de 100 especies alienígenas se reunieron en una estación neutral para reunirse con el diplomático de la humanidad. El almirante Santos, por supuesto, se presentó ante ellos. Su uniforme aún conservaba las marcas de la batalla. Nos escondimos porque recordábamos nuestro violento pasado. Él se dirigió a la asamblea. Construimos nuestra fuerza en secreto porque sabíamos que en algún lugar, en algún momento, sería necesaria. Hoy nos presentamos ante ustedes no como conquistadores ni como gobernantes, sino como guardianes. Señaló la pantalla holográfica que mostraba las coordenadas de los dominios. Algo se avecina, algo que ve nuestra galaxia como un territorio para ser cosechado y remodelado. El dominio fue solo el comienzo, pero la humanidad ha pasado toda su historia luchando contra todo pronóstico, sobreviviendo contra fuerzas que deberían habernos destruido. Los representantes alienígenas murmuraron entre ellos. Sus diversas formas y rasgos expresaban una mezcla de miedo y esperanza. El erudito Cart, ahora sirviendo como embajador de su especie, habló. Te ofreces a protegernos a todos.